Efesios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga mayor alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Cristo, que por su bondad y su misericordia nos ha permitido poder reunirnos con el anhelo de poder exaltar su bello, precioso y maravilloso nombre, y que sea Él glorificado, eterno Dios, por la obra redentora de su Hijo amado. Gracias, precioso y eterno Dios, por reconciliarnos para consigo mismo a través de su Hijo. Padre, gracias por todas sus bondades y por todas sus maravillas. Reciba la gloria, la honra, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias por todas sus bondades. Se lo pedimos todo. Permítenos poder aprender de su palabra de una forma tan sencilla, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. Observe, cuando Pablo está escribiendo el capítulo 12 de Romanos, precisamente Pablo le está escribiendo con el propósito de que la iglesia a la cual le está escribiendo acerca de la doctrina del creyente, o la doctrina de aquel que está en Cristo como tal. Porque cuando empieza usted a leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, Pablo les está enseñando de doctrina prácticamente a toda la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia de los romanos era una iglesia a la cual se cree que es una iglesia que quedó prácticamente como allá aislada o abandonada por los apóstoles, y casi nadie pudo llegar a ella. Pero el mensaje de los discípulos o de los apóstoles pudo llegar a ellos para poder comprender, entender y ser enseñados a través de la palabra. Por eso que cuando Pablo escribe esta carta, precisamente le escribe desde el capítulo 1 hasta el 11, dije, les habla acerca de doctrina. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que prácticamente ha hecho Dios para con ellos, por la cual ahora ellos pueden acercarse a Dios libre y voluntariamente y sin problema alguno? Pero desde el capítulo 12 en adelante hasta el capítulo 16, Pablo lo que le está enseñando ahora de cómo aquel fiel creyente en Cristo, aquel fiel discípulo del Señor debe y tiene que comportarse tanto adentro como afuera. ¿Sí? A eso se entiende como la conducta de todo fiel creyente en Cristo Jesús. Cuando Pablo está escribiendo precisamente este capítulo, observe, en el mundo romano la religión como tal estaba enfocada más que todo en lo superficial, en rituales, en prácticas externas.
Sí, pero no en algo que transformaba la mente, mucho menos el carácter o la conducta de las personas, mucho menos la moral, porque las religiones como tal no tenían lo que es una moral alta, sino que al contrario, todas las religiones, sí, todas las religiones tenían algo en común, no conocían lo que es la moral. Por eso cuando Dios se presenta para con Israel en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo que más se marca en el carácter divino de nuestro Dios es su moral, su santidad. El por qué, la diferencia de el evangelio o el reino de Dios entre medio de todas las religiones paganas, la diferencia era lo que es lo moral. El por qué, en cuanto a los romanos se refiere, la moral de ellos dependía de su estatus, de su posición social como tal, pero no de lo que es de lo moral o de lo correcto. Sí, la vida de ellos estaba más relacionada en cuanto a lo que se refiere a honor y vergüenza, sí, pero no en cuanto a un amor sacrificial. Eso no lo entendían ellos. Era todo lo contrario a lo que es el mensaje del Señor, a lo que en la conducta social o el ambiente social ellos enseñaban como lo que practicaban, muy diferente. Por eso cuando Pablo empieza a escribir esta carta, me llama la atención algo muy hermoso. Y es dos palabras que vamos a poder tratar de desarrollar en este contenido, en donde Pablo mismo empieza a enseñarles que la conducta de todo fiel creyente, todo fiel discípulo del Señor, va de la mano con la correcta adoración a Dios. Y la adoración de un fiel discípulo del Señor prácticamente, oiga bien, está centrada, oiga bien, en una vida transformada que a Dios le agrada en todo lo que es su caminar. No de alguien perfecto como tal, porque nadie es perfecto y nadie lo ha alcanzado todo, pero estamos en un proceso de transformación. Pero en cuanto a su conducta y su proceder, todo tiene que ver con agradar a Dios y alabar a Dios o exaltarlo, porque para ello fue creado, para la alabanza de su gloria. Por eso cuando Pablo escribe este capítulo, estos capítulos en adelante, tiene que ver precisamente con la adoración. Y la adoración va de la mano con la conducta y el trato entre unos a otros, tanto adentro como afuera. Romanos 12:1, acompáñenme con la lectura. Pablo dice: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, dice, vuestros cuerpos, ¿en qué dice? En sacrificio vivo. Aquí la palabra sacrificio se entiende como ofrenda. ¿Sí? Ofrenda. En varias versiones se puede entender de esa manera. Por ejemplo, la traducción Biblia al Día de 1989, la palabra sacrificio la traduce como adoración y la traduce también de esta manera. Dice así: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Observe la palabra, la traducción, la Biblia hispanoamericana lo traduce de esta manera: por el amor entrañable de Dios les pido, hermano, preséntense a ustedes mismos como ofrenda viva. Aquí lo traduce como sacrificio vivo. Esta versión Biblia hispanoamericana, la palabra sacrificio la traduce como ofrenda. Por eso dice como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. ¿Sí? Que es vuestro culto racional o diario. La palabra culto acá se puede entender como adoración, pero entendiendo estas dos palabras o traduciéndolas de la forma correcta, sacrificio es entendido como ofrenda y culto se entiende como adoración. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Presentéis vuestros cuerpos como una ofrenda viva, santa, agradable a Dios, que es vuestra adoración racional. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando en cuanto a todo el caminar y el proceder de un creyente o de alguien que está en Cristo, que todo su ser, todo su proceder, todo lo que hace, oiga bien, es una ofrenda. Y esa ofrenda, de cómo se la está presentando o ofreciendo a Dios, es la adoración que a Dios le está agradando. Dicho en pocas palabras, su vida como tal es una ofrenda a Dios.
Pero me llama la atención la palabra culto. Esto lo hemos hablado muchas veces, pero permítame volver a recordarle. La palabra culto se puede entender tanto en el hebreo como en el griego. Se puede entender como trabajo. ¿Sí? Su vida es como una ofrenda agradable a Dios, que es un trabajo razonable que se le entrega a Dios. Como si, sí, porque el trabajo que usted y yo le podemos ofrecer a Dios, tanto adentro como afuera, tiene que ser de la mejor manera, como para agradar a Dios o como para con Dios. Pablo le está enseñando a los colosenses, ahí en el capítulo 3, les dice: todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Colosenses 3 dice así, de esta manera. Voy corriendo porque el tiempo se avanzó mucho, así que escúcheme lo que dice Colosenses en su capítulo 3, en su verso 17. Pablo dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. 3:23 y 24 siempre de Colosenses, Pablo sigue diciendo: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿A quién está hablando Pablo esto? A los esclavos, a hombres y mujeres que no tenían ni voz ni voto ante sus amos, por los cuales ellos estaban rendidos total y completamente a su servicio. ¿Sí? Deberes que ellos tenían que cumplir. Por lo tanto, Pablo a los hermanos que prácticamente estaban en esa condición social como esclavos, no está hablando en un sentido espiritual, sino está hablando en un sentido literal. Eran hombres y mujeres que estaban en un estatus prácticamente tan bajo de acuerdo a la sociedad romana, y por ende ante la sociedad romana ellos no valían, pero ante Dios sí valían. Por eso Pablo le está diciendo a estos hermanos: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién se lo está hablando? A hombres y mujeres que lo que están haciendo es un trabajo secular. Pero cuando ese trabajo secular se está haciendo de la mejor manera, con el mayor agrado posible, con el mayor anhelo y deseo posible de que es como para con el Señor, ese trabajo se transforma como algo que a Dios le agrada. Es un culto o una adoración razonable ante los ojos de Dios. Por eso la palabra culto, vuelvo y lo repito, no solo se traduce como trabajo, sino que también se traduce como servicio. ¿Sí? Cada vez que usted y yo le servimos al Señor, o cada vez que usted servimos en el ámbito secular, en cuanto al trabajo se refiere, hacemos las cosas de la mejor manera, aunque no se logra ver, pero cuando hacemos las cosas como para con el Señor, eso es una ofrenda que le está agradando al Señor de la forma correcta. ¿Se entiende lo que estoy hablando, hermano? Tanto el trabajo como el servicio de cómo se hace es una forma de adorarle al Señor. Pero la palabra culto no solo se traduce también como trabajo y servir o servicio, sino que también se traduce como ministerio. ¿Por qué? Cuando usted y yo le servimos al Señor, desarrollando cada uno de nosotros en el ministerio que se nos ha encomendado, en el ministerio que el Señor nos ha prestado esos dones y talentos para el servicio adecuado y correcto. Cuando usted y yo hacemos nuestro trabajo conforme al ministerio que el Señor nos ha prestado o encomendado, cuando lo hacemos de la forma correcta y agradable y como para con el Señor, con todo nuestro amor y deseo y anhelo, estamos dándole al Señor de nuevo, una vez más, la adoración que a Dios le agrada. Algo razonable. La palabra culto no solo también se traduce como trabajo, servir o servicios o ministerio, sino que también se traduce como adoración. Dije y lo vuelvo a repetir. Por eso algunas de las versiones de la Biblia, algunas versiones lo traducen esa palabra culto como adoración. Vuelvo y lo repito. Cuando usted y yo hacemos el trabajo del Señor de la mejor manera, ya sea adentro de la congregación o afuera de la congregación, en el trabajo X y Z donde cada uno de nuestros hermanos se desarrolla,
y ejerce su servicio de la mejor manera y con el agrado posible, adentro como afuera, y ejerce su ministerio de la forma correcta, agradable a Dios, usted y yo le estamos dando a Dios, oiga, ven, la adoración que a Él le encanta, y es como un aroma agradable delante de la presencia de Él, porque cuando lo hacemos de todo corazón y con todo el anhelo y con todo nuestro amor, como para con el Señor, eso es lo que a Dios le agrada, y eso es lo que a Dios le encanta, y eso es lo que a Dios prácticamente le encanta, que cuando hacemos las cosas como para con el Señor, no para con los humanos, sino para con Dios, que Él nos ve, nos conoce y nos entiende, y conoce lo que hay en nuestra mente como en nuestro corazón. Cuando hacemos las cosas de la forma correcta, le estamos dando a Dios esa adoración correcta que a Él le encanta, precisamente porque es algo razonable. Por eso la palabra culto se traduce de esa manera, culto también, ¿sí? ¿Y qué es culto? Es prácticamente algo con el cual prácticamente se le está ofrendando u ofreciendo el servicio o la dedicación correcta. Nos podemos cultivar a nosotros mismos, sí, pero también en este caso se enfoca en cuanto a la forma que se le está dando a Dios de la manera correcta, el servicio, el trabajo, el ministerio al desarrollar, como la adoración que a Dios le encanta. Eso es lo que Pablo está enfocando, algo que tiene todo y mucho que ver con algo interno, de una vida transformada, de una vida que está siendo transformada. No está perfecta, todavía no es perfecta, pero está en un proceso de perfeccionamiento. Pero ese hombre o esa mujer, ese creyente, ese fiel discípulo del Señor, que conforme y constantemente le está sirviendo al Señor y lo está haciendo de la manera correcta, le está ofreciendo a Dios la adoración, esa ofrenda. Toda su vida es una ofrenda, oye ven, que a Dios le encanta, de adoración. Oye ven, la adoración que usted le damos al Señor no solo trata o tiene que ver con instrumentos. La adoración que a Dios le encanta y que a Dios le agrada es con todo lo que hacemos, tanto afuera como adentro, de cómo nos tratamos internamente y de cómo tratamos a los demás afuera también. La pregunta es: ¿cómo tratamos a los de afuera? ¿Cómo nos tratamos internamente? La adoración, oiga, de la cual Pablo estaba hablando y le enseñándole a la iglesia, tenía todo y mucho que ver, como dije, con algo de transformación interna, no como con algo superficial. Los romanos se enfocaban en lo superficial, en los sacrificios de animales prácticamente muertos, ofrecidos en sus templos, pero el cuerpo lo veían como algo cualquiera, como cualquier cosa, enfocado simplemente a la satisfacción, con el permiso de todos, ¿sí? Con la satisfacción externa, con la satisfacción prácticamente en lo inmoral, en los placeres se refiere. En eso enfocaban lo que es su cuerpo. Pero cuando Pablo está enfocando el cuerpo, lo está enfocando como un sacrificio u ofrenda, ¿sí? No de algo muerto, sino de algo vivo, no en un altar pagano, sino directo y enfocado en la presencia de Dios diariamente, en cuanto al cuerpo entero se refiere, en cuanto a las acciones, en cuanto a la conducta, en cuanto a la moral y en cuanto al trato entre unos a otros que tenemos tanto adentro como afuera. Allí es donde Pablo está enfocando. Oiga, ven, en cuanto a esa ofrenda diaria que tiene que ver con la adoración que a Dios le agrada, tiene que ver con una vida entregada en lo total y completamente, no solo en las prácticas religiosas, sino en toda su conducta y en todo su proceder. Allí es donde Pablo está enfocando lo que es en sí esa adoración, oiga bien, agradable, santa y viva, que es algo racional que a Dios le agrada. La conducta y el proceder, Pablo ahí es donde está enfocando lo que es esa adoración. La conducta y el proceder reflejan el tipo de adoración que Dios le estamos dando, tanto con el trato entre unos a otros como afuera. Vuelvo y le repito, la adoración no solo se trata con instrumentos, cantamos, adoramos y de ahí hacemos lo que queremos. No, la adoración va más allá de lo que Dios mismo nos pide y nos demanda a cada uno de nosotros. Tiene que ver con el trato entre unos a otros y de cómo nos esforzamos en agradar a Dios de acuerdo a los lineamientos que Dios tiene establecidos a través de su palabra. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿Y el por qué? La influencia externa era tan fuerte, la presión social era tan fuerte de
arrastrarlos a las conductas inmorales o arrastrarlos a tener una vida igual que los paganos. Sí, adentro una cosa y afuera otra. Esa es la conducta de todo pagano. Mas cuando Pablo le escribe esta carta a los hermanos, la está haciendo con el propósito de enfocarse principalmente en lo que Dios le agrada. Y donde, oigan bien, para poder agradar a Dios necesario es transformar toda nuestra forma de pensar correctamente. Por eso Pablo sigue diciendo en 12:2, voy corriendo porque el tiempo me avanza. 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra siglo acá se puede entender como el sistema de valores de lo que es del imperio o del gobierno de aquel entonces, que era el gobierno romano, que tenía que ver con poder, dominio y placeres, y la idolatría, que tenía que ver con sexo ritual. La presión social que estaba alrededor de nuestros hermanos en este tiempo era tan fuerte que los estaba presionando a volver al mundo o a tener una vida adentro de una forma y tener otra vida diferente afuera. Doble moral. Porque la presión era tan fuerte que por esa misma razón Pablo está diciendo a los hermanos: no os conforméis a este sistema, a la forma de pensar de este sistema. Pero para que no nos conformemos, la palabra conformar significa amoldarnos. Para que no nos amoldemos a lo que el sistema, a lo que el mundo o a lo que está a nuestro alrededor nos bombardea constantemente, necesario es que haya, oiga bien, una transformación en toda nuestra manera de pensar. Correcto. Por eso Pablo dice: no os conforméis a este siglo, ¿sí?, sino transformaos. Siglo, sistema, costumbres, prácticas y todo lo que tiene que ver con aquellos que a Dios no le agrada, con todo lo que tiene que ver con inmoralidad en todos los extremos. Lo que ofrecía y ofrece este sistema y este mundo. Y para ello Pablo dice: transformaos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformados tiene que ver con una transformación mental. Sí, el cambio tiene que ser interno y tan profundo de corazón y mente, internamente, para que haya un cambio de conducta. Por eso Pablo está enseñando esto a los hermanos. Y me encanta la palabra acá, 12:2, en la traducción del lenguaje actual, dice así. 12:2 de Romanos, traducción del lenguaje actual, lo dice de esta manera. Lo dice así: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Es que nuestra conducta o nuestro ser va a cambiar, o puede cambiar, cuando cambiamos toda nuestra manera de pensar. ¿Y con qué cambia nuestra forma de pensar? Con constantemente estar acercándonos o exponiéndonos a la palabra de Dios, ¿sí?, tanto en lo personal e íntimo como congregacional. Sí, cuando usted y yo nos congregamos, no es para pasar el rato, no es para estar entretenidos, no es para venir a hablar chistes u otra cosa. ¿Me explico? Es para venir a edificarnos, para que aprendamos a cómo conducirnos delante de la presencia del Señor, para que, oiga bien, cómo aprender a comportarnos afuera de la forma que a Dios le agrada. Por eso el cambio y la transformación, oiga bien, de nuestra mente depende del poder y los efectos de la palabra de Dios que se nos enseña desde los púlpitos como desde la forma íntima y personal, para llevarlo a la práctica allá afuera. Perdón, aquí adentro primero como allá afuera también. Por eso la transformación, ¿sí? Por eso que la vida fiel de un discípulo del Señor vive constantemente siendo bombardeada por el sistema que está a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para ser seducido
y que se comporta como el mundo se comporta y piense como el mundo piensa. Por eso la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se amolden a este sistema, pero para no amoldarnos es necesario transformar nuestra forma de pensar y entender cómo es y cuál es la forma agradable y perfecta que Dios le agrada. Por eso la adoración que Dios demanda tiene que ver con nuestro trato entre unos a otros, y principalmente dentro de la congregación, cultivando lo que más nos gusta a usted y a mí: la unidad congregacional. Por eso Pablo en el capítulo 12:3 dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Observe, la sociedad romana estaba conformada lo que es en una jerarquía, ¿sí? En 4 tipos de clases sociales: los patricios y los del senado, que eran las familias poderosas, que eran todas las que tenían ciudadanía romana, ¿sí? Y los del senado, que eran los que controlaban lo que es el ámbito político, las leyes, ¿sí? Perdón. Correcto. Eran los que tenían toda la plata y el poder económico, decir yo no, eran los únicos que tenían ciudadanía y todas las propiedades posibles. Y después iban los plebeyos. ¿Quiénes eran los plebeyos? Eran hombres comerciantes que no todos tenían ciudadanía, pero sí muchos de ellos tenían negocios. Los plebeyos, ¿sí? Después iban los libertos, que era la gente común que no tenía ni propiedad, ni casa, ni ciudadanía, pero alquilaba en diferentes lugares, más no tenía poder o dominios materiales o terrenales. Era la gente común. Esos eran los libertos, que por alguna razón pudieron pagar su libertad, pero estaban viviendo entre la sociedad romana. Y por último, en la sociedad romana estaban los esclavos. Los esclavos, que eran hombres y mujeres que no tenían ni voz ni voto. Ellos simplemente eran los instrumentos tanto de la élite, de los patricios, como de los plebeyos. Eran instrumentos nada más. Cualquier hombre podía agarrar a cualquier hombre de los esclavos y poder violarlo sin problema alguno. Para ellos no era pecado. Para Dios sí. Por eso Romanos 12, perdón, en el capítulo 1 dice: hombres con hombres, de eso Dios lo aborrece. Las mujeres podían agarrar a un hombre esclavo o alguna mujer esclava y violarlos también. Para ellos no era pecado. La conducta moral y social de ellos era tan corrompida que para ellos los esclavos eran vistos como animales nada más. Esto está en el capítulo 1. Usted va a ver cómo ellos agarraban a los esclavos como querían. Tiene que ver con el contexto social: hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero para Dios, aunque sea esclavo en esta sociedad, vale mucho y tiene un precio muy grande. ¿Sí? Pues este tipo de sociedades eran los que presumían lo que es el honor público, y entre medio de todos ellos había prácticamente competencia y orgullo cívico. En la fe en Cristo, Pablo destruye este tipo de arrogancia social y religiosa, porque lo que más tiene que haber dentro de la familia en Cristo o dentro de todos los discípulos del Señor no es arrogancia, no es competencia, no es soberbia o altivez o falsa religiosidad o falsa santidad o falsa adoración, sino humildad. La humildad tiene que ser lo que marca lo que es el carácter, como la conducta de todo fiel discípulo del Señor, para que cada uno de ellos aprenda a caminar de la forma correcta. ¿Por qué? Cuando Pablo está enseñando a los hermanos de esta manera, les está primero botando los sistemas religiosos, y segundo le está enseñando que para poder estar dentro de una forma congregacional agradándole a Dios, tiene que haber humildad entre el pueblo. Y la muestra de humildad, oigan, ¿cómo se muestra? En el trabajo que hay dentro de la congregación en unidad, en donde unos dependen de otros y otros dependen de otros, y todos trabajan con un solo propósito: agradar al Señor por sobre todas las cosas.
Por eso en el 12:3 Pablo lo que le está enseñando a la iglesia es humildad. Que el sistema religioso o la forma de pensar pagana del mundo no puede ni tiene que haber dentro de la congregación. Por eso la necesidad de aprender a ser como Cristo, humildes. ¿Cómo nos cuesta? 4 en adelante Pablo sigue hablando. El tiempo se me fue. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros los unos de los otros. Ay, ahorita. ¿Sí? Observe. ¿Qué es lo que está hablando Pablo? Que la adoración dentro de la congregación, o la adoración que tiene que ver con el culto, o mejor dicho, una adoración viva, santa y agradable a Dios, que es una adoración racional, que todo nuestro ser es una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, que tiene que ver con una adoración racional, va acompañado del trabajo de unidad dentro de la congregación misma. ¿El por qué? Cuando todos aprendemos a trabajar de una forma unida, cuando todos aprendemos a trabajar apoyándonos unos a otros, cuando todos nos disponemos a trabajar y ayudarnos los unos a los otros, entonces estamos dándole a Dios, oigan bien, la adoración que a Dios le encanta, porque el trabajo en unidad es lo que a Dios le agrada mucho dentro de la congregación misma. ¿Sí? Roma usaba una figura del cuerpo para justificar lo que es la desigualdad, lo que es en sí la desigualdad. Por eso ellos decían, algunos nacen para mandar y otros para servir. No, chiquito, en el evangelio no es así. Jesús nos enseñó, Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. En el reino las cosas son distintas. En el reino todos somos iguales y todos hemos sido llamados a servir. Nadie es más, nadie es menos, pero todos tenemos que aprender a servir y a trabajar en unidad como a Dios le encanta. ¿Y el por qué? Pablo hace algo que cambia la mente y les enseña a todos nuestros hermanos, ¿sí? Lo necesario es que como miembros dentro de la congregación, primero, nadie se sienta superior a nadie. Nadie es más, nadie es menos. Todos somos iguales. Pero todos hemos sido llamados al servicio, mas no todos tenemos el mismo llamado al servir. ¿Me estoy explicando? Sí, aunque algunos son orquestas y lo hacen de todo, ¿verdad? Cuando es necesario que todos trabajemos, no solo a uno se le tiene que dar el trabajo. ¿Me explico? En el evangelio nadie es más, nadie es menos, pero todos hemos sido llamados a hacer servicio. ¿Cómo? A través de la unidad, es donde mostramos la adoración congregacional principalmente, que es lo que a Dios le encanta y le agrada. ¿Sí? Por eso la enseñanza de Pablo en este capítulo 12 tiene que ver con romper las barreras sociales que ellos habían aprendido en el mundo. Acá, dentro de la congregación, en la forma de pensar conforme el mundo tiene que desaparecer. Tenemos que aprender a pensar como Dios piensa y como Dios demanda a través de la palabra. Por eso Pablo les enseña, oigan bien, que también la dependencia entre unos a otros, sí, es una muestra y clara evidencia de la humildad para mantener la unidad dentro de la congregación misma. 12:6. De manera que teniendo diferentes dones según las gracias que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o el de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, o el que exhorta en exhortación, o el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. ¿Qué es lo que está enseñando Pablo? Que los dones, oiga bien, dentro de la congregación no son para buscar un prestigio social, porque yo soy fulano de tal, me tienen que dar los aplausos que yo quiero. No, dentro de la congregación es así. Los dones religiosos paganos eran usados para buscar un prestigio social allá afuera. ¿Sí? Los oradores de aquel entonces romanos buscaban los aplausos de todo el mundo. Eso les llenaba el ego, el orgullo y la arrogancia.
porque trabajaban en forma independiente, no en unidad. Por eso Pablo dentro de la congregación le está enseñando a trabajar en unidad y usando el don que a cada uno se nos es dado. Ahora en Cristo los dones son para adorar a Dios, que son dados por gracia para servirnos los unos a los otros. Oye, ven, no para exaltarnos, sino para edificarnos los unos a los otros. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? 4:12. A fin de Efesios, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué significa perfeccionar? Ayudarles a madurar. ¿Quiénes son los responsables? Los que tienen los dones ministeriales. Si la iglesia no ha madurado o no ha crecido, es porque el que está al frente o los que estamos al frente muchas veces no hemos ni madurado nosotros tampoco. Cuando tenemos que aprender a madurar nosotros primero, para que la iglesia también aprenda a madurar o a crecer conforme al carácter de Cristo. Porque cuando aprendemos todos a crecer de la misma manera, todos aprendemos a usar los dones y los talentos que se nos han encomendado. Ahí mismo dice, para el edificio, oigan bien, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué es necesario que todos aprendamos a usar los dones y los talentos dentro de la congregación? Para que todos aprendamos a edificar el cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11 y 4:12. Claramente. Entonces Pablo, cuando le está enseñando a los hermanos de Roma en cuanto a los dones y talentos, tiene que ver con la adoración que Dios le agrada, expresándola a través de un servicio con humildad. No un espectáculo público y religioso, sino para mantener lo que es la unidad que Dios le agrada. Por eso Pablo les enseña que para mantener la unidad es necesario crecer en madurez, o sea, crecer en amor. Voy corriendo, 12:9. Amor, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. En Roma, el amor era algo selectivo, ¿sí? El amar al enemigo era impensable en el sistema romano, y eso es en el sistema público también. En Cristo, el amor de Dios tiene que ser genuino, moralmente limpio y ordenado, no morboso, y por sobre todo sacrificial. O sea, en Cristo usted y yo tenemos que aprender a sacrificarnos por nuestro hermano. ¡Ay! Hay que ver a él. Cada quien le reza a su santo. Por eso Pablo dice, el amor sea sin fingimiento. Aprendamos a crecer en madurez. Porque cuando aprendemos a crecer en madurez, oiga bien, aprendemos a trabajar mutuamente, sacrificándonos de la manera correcta para mantener la unidad. Sí, a través del servicio, el trabajo o el ministerio que se nos ha encomendado, de la forma agradable, de la forma razonable, que es una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque esa es la adoración que Dios le agrada. De manera que Pablo termina diciendo, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Sí. En Roma la honra se buscaba para uno mismo. Por eso el trabajo individual. La humillación del otro elevaba el estatus propio en el sistema romano. Pero en Cristo la cosa cambia. Todo fiel creyente cede el honor al otro. No alimenta el orgullo humano, sino que aprende a extenderle su mano al otro. Aprende a humillarse o a bajarse, para que también el otro crezca, y así mutuamente mantener la unidad que a Dios le encanta y Dios le agrada. Porque aunque aparezca débil para con el mundo, cuando me humillo, para con Dios, todo aquel que se humilla le exalta. Y de igual manera, todo aquel que se exalta voluntariamente, Dios lo humilla, lo avergüenza y lo hace a un lado. Por eso, para mantener lo que es, o para ofrecer a Dios la adoración genuina y agradable a Dios, no solo tiene que ver con instrumentos, y eso está bueno, pero la adoración que a Dios le encanta en su totalidad tiene que ver
en nuestra vida total y consagrada al servicio de Dios o al trabajo de Dios, en tanto en lo secular como en lo congregacional, y la forma de cómo hacemos el servicio, el trabajo para con Dios, y de cómo lo hacemos para agradar a Dios, tanto adentro como afuera, cómo desarrollamos el servicio y de cómo, oiga bien, buscamos mantener la unidad mutua, respetándonos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros, con toda mansedumbre y humildad, en amor, o sea, con toda la madurez necesaria para mantener la unidad, que es el vínculo de la paz. Termino con esto. Efesios 4, Pablo le dice a los hermanos, 4:2, Efesios, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando aprendemos a mantener la unidad de la forma correcta, entonces le estamos dando a Dios la adoración que a Él le agrada. Cuando aprendemos a trabajar en unidad los unos a los otros, apoyarnos los unos a los otros y a depender en cuanto al servicio mutuamente los unos a los otros y a tratarnos de la forma correcta entre los unos y los otros, le estamos dando a Dios la adoración que a Él le encanta, a Él le agrada y Él demanda de los que son suyos dentro de la congregación, para aprender a mostrarla afuera, ante el público o ante el mundo que no conoce a Dios. La adoración que a Dios le agrada es un trabajo en equipo o en unidad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todas sus bondades y por todas sus misericordias. Permítenos que nuestra vida sea una ofrenda, Señor, de adoración en todo lo que hacemos. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona